Perfecto, bueno, buen día a todos. Mi nombre es Gonzalo Moya, pertenezco al equipo comercial de Gestión Consultores. Estoy a cargo de lo que será el ciclo de webinars de cara a lo que es el 12º Foro de Compensaciones y Beneficios de este año. Hoy día nos complace poder estar trabajando junto al equipo de Gestión Consultores. Con nosotros hoy estarán Paola Piariet, que es directora de gestión, Sheira Milchak, que es consultora de capital humano, y Luciana Libori, que también es consultora de capital humano, y estarán a cargo de la disertación del día de hoy. Una disertación que estará dedicada a lo que es mostrar los cambios que la pandemia ha dejado en la estructura de capital humano, y cómo hoy en día están paradas las empresas. Para que sepan, la idea de la disertación de hoy es que los primeros 45 minutos estarán dedicados para que ellas puedan presentar, y se tomarán los últimos 15 para preguntas o si llegan a haber alguna duda o consulta que pueden llegar a tener. Cualquier duda o consulta que tengan durante la transmisión me lo pueden escribir por chat. Yo estaré a cargo de todo lo que es la parte técnica. Y bueno, ahora le doy el pie a Paola Pía para que se pueda presentar junto a Sheila y Luciana, y nada, todos ustedes, chicas. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, a todos bienvenidos, estamos súper contentos, la verdad que la convocatoria estamos como muy, muy contentos, no pensábamos que íbamos a tener tanta gente, y bueno, es el primer webinar que hacemos este año, así que bueno, estoy re contenta de estar en este webinar con Sheila y con Luciana. Formamos el equipo de consultoría junto con 12 personas más, hemos crecido un montón y estamos muy contentos. Sheila lidera todo el equipo de selección de la consultora, y con Luciana trabajamos en cada una de las consultorías en algunas empresas, así que estoy con parte del equipo de la consultora que me llena de orgullo y estoy muy contenta de formar este equipo. Y les quiero contar, Sheila y Luciana, si quieren presentar. ¿No te escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en conjunto con Paula y con Luciana, como decía, formamos parte de un gran equipo hoy que estamos desarrollando tanto en consultoría como en selección. La verdad es que hemos estado muy activos durante todo el proceso pandemia y post-pandemia, entonces este tema nos resultaba súper interesante porque hoy nos atraviesa totalmente. Y bueno, queríamos comentarles también un poco la experiencia que nosotras estamos viviendo en las distintas empresas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, repetir como dicen las chicas, con Pau y con Joy trabajamos muy en equipo, y también compartirles a ustedes las tendencias que ya son procesos instalados, donde las empresas pueden aplicar lo que hoy se está utilizando y lo que los colaboradores nos están pidiendo. Muy bien, les vamos a contar que este estudio que hemos realizado, esta es la primera versión. Y esta es la primera versión porque un poco salió, es algo que me habían preguntado y me habían pedido un montón. Nosotros hacemos muchas encuestas chiquitas durante todo el año, y este estudio me lo pidieron cuando estábamos trabajando hace poco tiempo con Juli de EG. Me dice, Pau, quiero saber cuánta gente tiene cada una de las empresas en cada uno de los distintos sectores, y bueno, un poco gracias a Juli lo hicimos y estoy muy contenta. ¿Y por qué consideramos que esta es la primera versión? Porque creo que esto, como es todo dinámico y podemos ir aprendiendo, creo que de este análisis que lo hicimos, nosotros decimos que es un análisis espontáneo, porque es un análisis de participación espontánea, no es que nosotros hemos segmentado y hemos ido solo a consultar a 100 empresas, sino que hemos invitado a las empresas, y ellas han participado las que han querido. Entonces es una encuesta de participación espontánea, no lo hemos realizado solo a un segmento cerrado de empresas. ¿Cómo hicimos el relevamiento? Lo hicimos a través de un formulario de form y a través de encuestas por mail. Hoy vamos a hacer el análisis y vamos a analizar los resultados de 179 empresas. Hemos tenido más respuestas, tuvimos más de 200, pero en algunos casos eran o más de una misma empresa que contestaron 2 personas, o empresas que no pudimos hacer un análisis más profundo. Entonces hoy vamos a tener en cuenta el resultado de 179.
¿cómo vamos a ir contándoles que el 98,5% de las empresas que nos contestaron tienen un equipo de capital humano o lo tienen terciarizado, pero tienen el área y están pensando en este sentido? Solamente el 1,5% de las empresas no tienen un área dentro de su estructura. Esto para nosotros es, nosotros hace 20 años, un poquito más de 20 años, que se creó Gestión Consultores. Hace 20 años, cuando nosotros empezamos, y empezamos a hacer la encuesta de remuneraciones, la que hoy continuamos, pero lo empezamos hace 20 años, en la mayoría de los casos, nosotros hablábamos con el gerente general, el dueño de la empresa o el gerente de administración y finanzas. Les diría que en menos del 10% de las empresas en las que trabajábamos, hablábamos un referente de capital humano. En algunas empresas lo que existía era el que hacía administración de personal, y era lo único que había. Solamente menos del 10% tenían un área de capital humano, y en muchos de los casos dependía del gerente de administración y finanzas, que sí era un área que estaba desarrollado. Con lo cual, hoy que el 98,5% de las empresas tengan un área de capital humano o lo hayan propio terciarizado, ya nos parece un gran cambio. Hemos buscado mucha literatura con Sheila y con Luciana sobre cuánto es, cómo son las áreas, previo a la pandemia, si teníamos un número, no hemos encontrado. Si alguien tiene literatura o análisis, está buenísimo que los comparte y que nos cuente. Nosotros, por supuesto, después lo compartimos. Nos encanta esa posibilidad de seguir creciendo. Sheila. Bueno, ¿qué pasó antes de la pandemia? Para algunas empresas, el área de capital humano no ocupaba alguna posición estratégica dentro de las mismas, pero con todo esto de la pandemia y todo lo que pasó, esta área tomó protagonismo para apagar el incendio que sucedió durante la pandemia, donde tuvieron que acompañar, adaptar todo el sistema que tenían las empresas más los colaboradores a la realidad que se vivía de cómo trabajar. Esto generó mucha incertidumbre, tanto en los colaboradores como así también generó incertidumbre en los dueños de las empresas, en los CEO de las empresas. Pero bueno, el área de capital humano fue adaptando todo a medida, como se iba pudiendo, dando las herramientas de trabajo o complementando sistemas de gestión de capital humano, y lograron transformar estos procesos que ya se venían gestando, pero llegaron para instalarse. De esto estamos hablando, de que estos procesos que ya venían para instalarse, tenemos el teletrabajo, que obviamente que no todas las empresas pueden hacer teletrabajo, esto depende de las condiciones de cada rubro y de cada también área específica. Estamos hablando de las reuniones virtuales para la toma de decisión, que antes era impensado tomar una decisión a través de una reunión virtual, sino que al contrario, siempre se reunían en alguna parte digamos, si la empresa tenía sedes en el país, en alguna parte del país, todos los regionales, para tomar una decisión. Las entrevistas laborales online, que también era algo impensado. Hoy el 100% casi de las entrevistas ya son online. Las capacitaciones a distancia, y acá es donde Capital Humano también hizo mucho foco en incorporar nuevos sistemas de gestión de capital humano para poder llegar a todos los colaboradores y que tengan el acceso a estas capacitaciones. Y así también la documentación digital. La documentación digital, hablamos, por ejemplo, del recibo de sueldo, porque cuando pasó la pandemia no había manera que el empleado retirara, el colaborador retirara el recibo de sueldo, entonces también en los sistemas de gestión está el recibo de sueldo. Las conciliaciones con los colaboradores en la subsecretaría de trabajo, los acuerdos de vinculación también, todo esto se fue haciendo durante el transcurso de la pandemia, y acá Capital Humano tomó un papel muy protagónico. Bien, les voy a contar que el primero de los ratios que calculamos fue el siguiente. Fue dividir el equipo de capital humano sobre la dotación total que tiene la empresa. Ese ratio, en promedio, nos dio 2,36%. Este valor lo calculamos sobre todas las empresas que tienen un área de capital humano dentro de la organización. Nos dio 2,36%. Esto nos quiere... Si nosotros lo podemos analizar también, lo vamos a dividir, lo vamos a hacer bajo dos segmentos, lo vamos a segmentar de dos maneras diferentes. El segundo de los ratios que calculamos fue la inversa, es decir, sobre la dotación total de personas que tiene una organización, ¿cuánta gente hay en el área de capital humano? Esto nosotros lo que podríamos llegar a interpretar que en promedio
las empresas tienen cada 60 personas trabajando en la organización, una persona de capital humano atendiéndolo. Y esto para nosotros es muy importante. Nosotros, sin haber podido encontrar bibliografía que lo respalde, nosotros sabíamos que lo que siempre se dijo era que era una persona cada 100 colaboradores, una persona de capital humano cada 100 colaboradores. Entonces, identificamos que es el primero de los puntos que notamos que hubo un quiebre muy importante a la hora de la pandemia. La transformación digital y la digitalización de los procesos que hablaba Luciana nos han implicado una participación muy grande del área de capital humano en cada uno de los procesos dentro de la organización. Ahora les voy a contar cómo nosotros hemos dividido, agrupamos las empresas en 6 tipos de rangos según en función de la cantidad de colaboradores que hay en las organizaciones. Los dividimos en empresas que tienen menos de 50 colaboradores, entre 51 y 100, entre 101 y 200, entre 201 y 500, entre 501 y 1000 colaboradores, y empresas que tienen más de 1000 colaboradores. Cuando nosotros hicimos esta segmentación, vamos a identificar que el ratio da muchísimo más alto en las empresas más chiquitas. Da 4,61, 2,62 entre las de 50 y 100, 2,75 entre 100 y 200, 1,83 entre 200 y 500, 1,63 entre, perdón que justo tengo el cartelito, 2,93 y 1,50 entre las de más de 100. Recuerden que el promedio que habíamos dicho era 2,36% el promedio de toda la muestra. Esto siempre nosotros estamos haciendo el análisis sobre el total de las empresas que tienen un departamento de capital humano. Este número nos parece significativo también analizarlo sobre el ratio a la inversa. Entonces decimos, las empresas que tienen menos de 50 colaboradores tienen un colaborador de capital humano cada 30, entre 50 y 100 tienen uno cada 47, entre 100, 101 y 200, uno cada 45, entre 200 y 500, uno cada 65, entre 500 y 1000, uno cada 74, y más de 1000 colaboradores tiene uno cada 83 colaboradores. Este factor nos parece uno de los datos más interesantes. Acá es donde nosotros identificamos, y después les vamos a contar cuáles son las áreas en las que más hemos notado el crecimiento de las empresas. Han dividido y especializado significativamente el área de capital humano, fundamentalmente en función de las necesidades que trajo la pandemia y la profesionalización que el área de capital humano tuvo que desarrollar. El promedio daba 60 colaboradores. Si alguien tiene alguna duda o consulta, no se las pueden ir pasando a Gonza, y Gonza, vos interrumpime, cualquier cosa me vas diciendo. Si voy muy rápido también, porque suelo hablar mucho, así que es importante que ustedes me lo digan. Hasta ahora... Uy, se escucha el riesgo. Hasta ahora solamente han consultado si la grabación se va a compartir, para decirle a todos que sí, lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Una vez que finalice la disertación estará subida a nuestro canal de YouTube. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bien, les cuento que otra de las cosas que nosotros hicimos, otra segmentación, fue dividirlo y agruparlo por el tipo de industrias, y elegimos 16, que son en las que teníamos mayor representación en estas 279 empresas con las que trabajamos. Hicimos el servicio de software, los servicios financieros, las empresas de energía, de oil and gas, un segundo que se me complica, la parte de hospitalidad, las empresas que están en la industria de química, en la industria vitivinícola, los servicios de telecomunicaciones, manufacturas, construcción e ingeniería, retail, agrícola, otros servicios. Agrupamos a algunas empresas que teníamos servicios que eran como difícil de segmentar como individualmente, la parte de salud, transporte y logística, y la parte de automotriz. Lo que hicimos fue calcular los mismos ratios que les habíamos contado antes, pero ahora ya no por cantidad de colaboradores, sino agrupados por agrupados por el tipo de industria en la que está trabajando la empresa. Y acá nosotros identificamos que las empresas que tienen mayor cantidad de colaboradores
en el área de capital humano sobre la dotación total son las industrias de software. Y esto está vinculado a la necesidad y a lo importante que es la necesidad que tienen las empresas de tener alguien, un colaborador en capital humano, dado que son empresas que trabajan mucho con teletrabajo. El teletrabajo demanda mayor cantidad de gente en capital humano para hacer un acompañamiento de la persona, para poder identificar sus necesidades, para poder acompañarlo y gestionar. Es más difícil gestionar a las personas y necesitan mayor dotación. Las empresas que están ante mayor cantidad de teletrabajo, es mayor la necesidad del desarrollo del área de capital humano. Las empresas, los servicios financieros tienen 2,9%, la empresa vitivinícola tiene 2,8%, construcción e ingeniería 2,7%, energía 2,7%. Otro de los puntos que identificamos es que mientras pasa más dispersión de las personas en distintas cantidades sucursales o en distintos lugares, también es importante que se amplia donde más necesitan un área de dotación de capital humano más grande. Hospitalidad 2,6, oil and gas 2,5, otros servicios 2,3, la industria química 2,3, telecomunicaciones 2,2, manufacturas 1,9, transporte y logística 1,9, retail 1,9, agrícola 1,6, salud 1,5, y siendo la industria automotriz la que tiene menor cantidad de personas dentro de capital humano por la cantidad de colaboradores. Un segundo. Muy bien. Voy mirando. Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Vengo hablando muy rápido? ¿No? Vengo bien. Gracias, gracias. El equipo acá siempre apoyando. Muy bien. Yo voy mirando así a ver si tenemos alguna duda o consulta. Me pueden ir preguntando. Recordemos que el promedio era 2,3, identificando el mundo del software como los que más tienen. Si esto lo miramos a la inversa, cantidad de dotación total de personas sobre el área de capital humano, sobre la dotación total, identificamos que en el mundo del servicio de la industria del software tenemos 36 personas por cada colaborador, servicios financieros 36, 43 en energía, 44 en oil and gas, 47 en hospitalidad, en la industria química 47, 54 en la industria vitivinícola, 57 en telecomunicaciones, 60 en manufacturas, 63 construcción, 65 retail, 65 agrícola, 68 otros servicios, 77 me da en la industria, en la parte de salud, 84 de transporte y logística, y 85 en la autopartistas. Identificamos que la industria del software es la que tiene cada persona de capital humano menos cantidad de personas. Acá se desarrolla, y lo vamos a ver enseguida cuando vayamos mirando los distintos sectores y las distintas áreas que más se desarrollaron en la industria, en el área de capital humano, los distintos sectores, pero siendo el VP, el Business Partner, uno de los puntos fundamentales que hoy necesita desarrollar el área de capital humano para poder identificar dónde, en la cantidad de gente que necesita hacer ese acompañamiento y ese seguimiento, siendo desde la operación hacia el área de capital humano, y no como era antes por ahí, un área de capital humano que brindaba servicios. Muy bien. Después lo que fuimos haciendo el análisis, acá sí ya no lo hicimos en cada uno de los segmentos por industria, pero sí fuimos analizando cómo eran las dotaciones, el tamaño de la dotación. Y acá nosotros, ¿qué identificamos? Que para las empresas de menos de 50 colaboradores, en promedio, acá el número es medio raro, como tenemos 1,59 colaboradores, hicimos el promedio de todas las industrias, entre 50 y 200 tenemos 1,89 colaboradores, entre 100 y 200 4,41, entre 200 y 500 5,2, entre 500 y 1000 12,36, y para más de 1000 34 colaboradores. Esto lo llevamos a los valores que nosotros usamos mucho en la encuesta de remuneraciones. Siempre nos encanta mirar el máximo, promedio y el mínimo, entonces siempre trabajamos, esto nos permite saber mucho y poder analizar de mejor manera, entonces siempre usamos estos valores estadísticos,
Identificamos que el equipo de capital humano más grande en empresas de menos de 50 son 3 personas, el más chiquito es de 1, entre 50 y 100 son 7, y el más chiquito 1, entre 100 y 200 el máximo es 12, para 200 y 500 el máximo es 14, entre 500 y 1000, 35, y el mínimo es 3, y para más de 1000, el equipo más grande de capital humano es 81 empresas, de 81 colaboradores. Muy bien. Después hicimos otro análisis que es ir pensando, ya haciendo el análisis dentro de cómo son cada una de estas áreas. Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuánto pesa el gerente o el área gerencial en cada uno de los equipos? Y entonces vamos a identificar que, fíjense, para las empresas más chiquitas, el área gerencial es muy importante, porque son empresas donde tenemos 2 o 3 colaboradores, o sea, uno tiene un peso muy alto, y lo que se va haciendo es, donde tenemos el menor peso es en los de más de 1000, porque tienen unas estructuras muy grandes. No tienen un solo gerente, sino tienen varios, pero el peso es mucho más chiquito. Cuando nosotros hacemos este mismo análisis, empezamos a mirar las áreas duras, que identificamos que las áreas duras, en las empresas de menos de 50, nosotros denominamos áreas duras aquellas áreas que tienen que ver con la administración del personal, lo que tiene que ver con el análisis de los datos. Entonces acá identificamos que las empresas de menos de 50 colaboradores, muchos de los que están en el área de capital humano están en estas áreas, casi el 50%. Si tenemos en cuenta el peso del gerente y vamos a identificar que las empresas más chicas tienen casi el 100% de su planta destinado por ahí un poco más a estas. Han desarrollado poco las áreas soft dentro de capital humano. Las empresas entre 50 y 100, 37, entre 100 y 200, 42, entre 200 y 500, 39, las empresas entre 500 y 1000, 43, y las de más de 1000 tienen el 83% en las áreas más duras. Acá hay un área que para mí es re linda y que se ha desarrollado mucho, y yo la puse acá, que es la de People Analytics, que es una de las áreas que ha crecido bastante y que tiene muy buena participación hoy y tiene muy buen impacto dentro de capital humano y a la hora de generar las políticas dentro de las empresas. Y por último es ver cuáles son las áreas que más han desarrollado, las áreas soft. Bien, acá nosotros vemos que las empresas más grandes son aquellas que han desarrollado, tienen más cantidad de colaboradores en el área soft, que es el 41% del área de capital humano está en el área soft. Después vienen las empresas de 500 a 1000, de 200 a 500, y de 50 a 100, y siendo las empresas que menos han desarrollado las áreas soft, aquellas empresas que tienen menos de 50 colaboradores. Acá, lo último que analizamos es aquellas que tienen dentro de sus equipos el área de seguridad y salud ocupacional, y vemos que solamente está dentro del área de capital humano en aquellos casos que las empresas tienen más de 100 colaboradores. Si no, esto es un servicio que está muy terciarizado. Pauli, te sumo en la anterior, Sí. de que también en las empresas pequeñas, menos de 50, generalmente son las que más suelen tercerizar el área soft, o determinados tipos de servicio. Cuando quieren desarrollar algún aspecto particular de capital humano, suelen tercerizarlo. Por lo menos eso es lo que nos dice la experiencia de lo que nos toca trabajar a nosotros principalmente. Muy bien. Bueno, también nosotros les queríamos contar de que hay una nueva estrategia de que ha tomado como gran relevancia y de la cual hoy se habla mucho en las áreas de capital humano, y es el engagement. Y muchos pueden conocerlo y otros no, y teniendo en cuenta esto, el engagement es el compromiso. Entonces, es este compromiso que se genera tanto entre el colaborador y la empresa. Y para poder desarrollar este compromiso, nosotros lo podemos realizar de acuerdo a determinados aspectos. Y entre estos les quería comentar los principales que hoy se están desarrollando, que es la escucha activa, comunicación constante, feedback constante. No solamente esperar el momento de evaluación de desempeño para realizar feedback a los colaboradores, sino que sea un proceso continuo.
¿sí? En esto se suelen dar también mucho las reuniones de equipos de líderes, reuniones de trabajo, para poder implementar objetivos y realizar su seguimiento. Generar un compromiso, pero este compromiso entendiendo de que somos un equipo de trabajo y cómo generamos la confianza dentro de los equipos. El sentido de pertenencia, este sentir de que soy parte de la empresa, pero en esto les quería hacer como una referencia de que no es solamente, les había puesto ahí en la presentación, de que no es solamente es ponerse la camiseta, sino de que la siento que es mía. O sea, soy actor fundamental en el crecimiento, en el desarrollo, en la estrategia del negocio. A su vez, todo esto tiene que estar asociado al bienestar, porque yo tengo que pensar en mis equipos de trabajo, teniendo en cuenta tanto lo psicológico como lo físico, lo emocional, y en esto también juega la pandemia, nos trajo, de que teníamos que empezar a pensar que nuestros colaboradores tenían que tener un gran equilibrio, tanto entre la vida personal y la vida laboral. Porque ustedes recordarán que al inicio de la pandemia no sabíamos en qué momento hacíamos el corte, y este proceso, la verdad que las empresas lo empezaron a pensar de qué manera generamos este equilibrio. Y esto va a generar que podamos desarrollar una gran fidelidad del colaborador hacia la empresa y viceversa, ¿sí? Y luego hemos empezado a hablar bastante de lo que son las tendencias en capital humano y que se modificaron con todo este paso de la pandemia. Entonces, esto hizo, como contaba Lu y Paula, de que las áreas de capital humano tomaran gran trascendencia. No quiere decir de que antes no estuvieran desarrolladas, sí estaban desarrolladas, pero nos tocó un rol fundamental. Entonces, en algunas empresas donde era muy pequeño, se tercerizaba, se empezó a pensar de que, claro, hoy la necesitamos, somos actores como muy, muy necesarios, y siempre pensando de que debemos acompañar la estrategia del negocio, sin corrernos de ese lugar. Entonces, esto se desarrolló por medio de diferentes aspectos y áreas de capital humano, en donde empezamos a desarrollar el onboarding y pensar de que cuando ingresa una persona a la empresa, por ejemplo, como lo teníamos que hacer de forma remota, hay muchas empresas, por ejemplo las de software, que sí tienen esto de trabajar en distintos puntos del país o del mundo, entonces tenía que hacer parte ese colaborador, de qué manera yo transmito la cultura organizacional, cómo le hago sentir al colaborador que es parte y de que además que sienta cuáles son los valores de la empresa. Entonces tuvimos que desarrollar no solamente las inducciones como antes, sino hacer sentir este sentido de pertenencia. La atracción del talento también se modificó bastante, la atracción y la retención del talento. En esto se modificó, por supuesto, los procesos de reclutamiento y de selección de personal, pero tuvimos que modificar la manera en la cual nosotros gestionábamos el talento, y en el cual los líderes de equipo, gerentes, CEO, tuvieron que desarrollar distintas estrategias para poder monitorear el trabajo que se venía realizando, poder desarrollar objetivos, cambiar la estrategia del negocio, teniéndolo en cuenta de que nos atravesó una pandemia y que hubo grandes cambios. Entonces esto hizo de que a su vez teníamos que pensar que estos colaboradores los queríamos gestionar, que nos eligieran trabajar con nosotros y que quedaran en la empresa. Entonces tuvo un gran proceso de la atracción del talento y de la gestión del talento. Esto también trajo aparejado de que pensemos en trabajar por objetivos. Es algo que todos hablamos de trabajar por objetivos, pero no todas las empresas los tienen implementado. Y la verdad es que las pequeñas empresas lo están desarrollando, entonces están haciendo este paso a paso. Pero no solamente trabajar por objetivos, es pensar cuáles son los indicadores, de qué manera yo puedo medir el trabajo que hago, de qué manera puedo realizarlo mejor, cómo puedo llegar a un objetivo tomando distintas acciones. También un proceso, como dijo Lu, que se modificó bastante, es el proceso de capacitación e innovación. Nosotros debíamos mantener a nuestros colaboradores capacitados, desarrollar nuevas estrategias, y esto produjo de que hoy en día casi todas las capacitaciones podemos acceder de forma online, pero sin perder también de que hay muchas veces de que
hay capacitaciones que son muy ricas para poder hacerlas presencialmente. No quiere decir que las dejamos de hacer por completo, hoy ya estamos volviendo bastante a la realidad, y esto hace que podamos hacer un mix entre ambas. En lo que le comenté anteriormente, que es la comunicación y la colaboración, tuvimos que desarrollar nuevos canales de comunicación, cómo bajábamos la información, de qué manera que esa información sea criteriosa, de que no generara pánico, de que realmente yo comunicara cuáles eran las acciones de la empresa, de que nuestros equipos de trabajo se sientan contenidos, de que estábamos cuidando su salud, pero que a su vez debíamos seguir manteniendo el ritmo de trabajo y debíamos cumplir con nuestros objetivos. Algo importante también es monitorear el humor de la compañía. No solamente hacer una encuesta de clima anual, sino monitorearlo constantemente, por distintas herramientas, pero nunca perder en cuenta de que es necesario saber cómo está la empresa y qué siente nuestros colaboradores acerca de la misma. Y generar una cultura del reconocimiento, ¿sí? Esto no es solamente cuando hablamos de incentivos económicos, sino de pensar distintos reconocimientos que yo hago a los equipos de trabajo y a nuestros colaboradores. De qué manera yo les reconozco el cumplimiento de sus objetivos, y no solamente si llegaron al resultado, sino cómo fue el proceso para poder llegar a ese resultado, sea satisfactorio o no. Y como punto final es bienestar y beneficios que son flexibles. Esto está atado también a toda esta cultura del reconocimiento. Los beneficios obviamente tienen que estar considerados dependiendo del rubro de la empresa, teniendo en cuenta las distintas áreas que tengo en la empresa para cuidar la equidad interna. Entonces, bueno, la verdad es que el rol que toma Capital Humano fue fundamental. En la pandemia seguimos promoviendo grandes cambios, y a esto se le suma de que muchos procesos, como dijo Lu, que venían bastante lentos, tomaron un gran impulso y hoy vinieron para quedarse con la transformación tecnológica. Muy bien. Nosotros... perdón. No sé si quería aclarar algo de esto último. ¿No? Perfecto. Muy bien. Le preguntamos a las empresas cada uno de estos procesos que están acá, cómo se fueron desarrollando divididos en las distintas áreas, o cuáles son las áreas que más han ido desarrollando, y fuimos preguntándole cómo lo venían trabajando, cómo lo trabajan, cómo se separan en áreas. Si bien una de las cosas que detectamos es que en el área de capital humano somos siempre multitasking, hacemos más de una tarea y estamos desarrollados en más de un lugar. Esto es muy importante. No sé si en todas las áreas se da como en el área de capital humano, que vemos generalmente más de un proceso y estamos encargados o hacemos foco en distintas áreas. Entonces vemos que el área de administración de personal o payroll, liquidación, se lleva el 94%. Si bien nosotros consultamos a las empresas cuántas tenían terciarizada la parte final, lleva un trabajo y hay un área que desarrolla toda la parte de novedades. Aun cuando no realicen la liquidación in-house, hay una gran parte de trabajo dentro de lo que es la administración de personal. El 94% de las empresas tienen a alguien trabajando en este equipo. El 88% de las empresas tienen a alguien que trabaja en reclutamiento. Quiero recordar que no estamos hablando de que una persona solo hace reclutamiento. Esto se da donde hay equipos 100% solo de reclutamiento y no ven alguna de las otras tareas, mucho más se da en la industria del software. Pero sí hay el 88% de las empresas tienen a alguien que trabaja en el reclutamiento, aun cuando en muchos de los casos está terciarizado. Pasa lo mismo que con la liquidación. Aun cuando vos no la hagas in-house, necesitas hacer un seguimiento de estos procesos. El 83% de las empresas trabajan en capacitación y desarrollo. Este también es un área que la ejecuta un tercero, pero vos necesitas hacer toda la gestión para que se dé este proceso. El 75% de las empresas ha logrado desarrollar el área de compensaciones. Y acá yo me pongo re contenta, porque bueno, la parte de la encuesta es donde trabajamos un montón.
Y como les contaba, que al principio trabajaba nada más que con el dueño de la empresa o el gerente general, después empecé a trabajar con el de capital humano, y hoy ya trabajo con un analista de compensaciones, y la verdad que a mí me llama mucho la atención y me gusta, y al menos hay alguien que parte de su tiempo, de su mes, lo dedica, no tiene que ver con la liquidación, sino con gestionar la compensación de la persona, y esto se vuelve algo muy importante. Como decía Sheila, la transformación digital, la digitalización de los procesos nos ha llevado a generar estos procesos de una manera distinta, y para nosotros es muy importante cómo las empresas, cómo el coronavirus aceleró todos los procesos que se venían dando, y cosas que antes por ahí vos manejabas solo por un Excel, hoy lo haces muchos desde sistemas que hoy tienen las empresas. El 74% de las empresas tienen alguien que trabaja la parte de relaciones laborales. Esto se da mucho en aquellas empresas que tienen sindicatos importantes, profundos, que necesitan llevar una relación distinta con la parte sindical que los afecta. Y acá hay una cosa que a mí me encanta, y acá empiezan a aparecer todas estas áreas que cada vez encontramos más en las empresas, y es la posibilidad de trabajar la cultura. Hoy creo que nadie lo duda, y que es un área que cada vez se desarrolla más, que es cultura y comunicación. Trabajar la comunicación, hoy hablábamos con Luciana, porque les cuento, miren, cómo se ha desarrollado y cómo se ha modificado. Voy a contar algo personal, que hoy estoy trabajando en una bodega. Estoy en una bodega en Tupungato, y como tenía que venir a trabajar acá, nos vinimos temprano, y estoy dando el webinar desde acá, y hablábamos de lo importante que es, de hecho vamos a trabajar hoy en la comunicación de un proceso que es clima, y hoy el teletrabajo nos permite hacer esto, la comunicación y cosas que se fueron desarrollando con la pandemia. Pero el área de cultura y comunicación es sumamente importante dentro de las organizaciones, y se ha desarrollado mucho. El 56% de las empresas entiende y pone el proceso del HRBP. Este área en la que se desarrolla, que es la persona que trabaja al lado de la operación con el área de capital humano. El HRBP está al lado de operaciones, trabaja linkeado, vinculado 100% a la operación, identificando las necesidades. Es como el proceso sale desde operaciones hacia capital humano, y no desde capital humano hacia operaciones. Esta es una posición que es lindísima, y que hoy cada vez lo veo más desarrollado dentro de las organizaciones. Bueno, el 50% de las empresas tiene a alguien en salud ocupacional que se dedica, se ocupa y hace un seguimiento de este área. El 83% de las empresas tienen alguien que hace control de contratistas, y en esto es muy importante hoy para las empresas el desarrollo de este área, sobre todo en aquellas empresas que tienen que hacer control de contratistas de los que ingresan, o si la empresa brinda servicios a otra empresa y tiene que generar toda la documentación necesaria para que esa empresa haga el control. Entonces acá hay gente que trabaja para afuera y gente que controla a los que vienen a trabajar a la empresa. El 36% de las empresas tiene dentro de la organización alguien que hace higiene y seguridad. El 32% tienen alguien que hace People Analytics. Esta es como, me parece que es una de las áreas más nuevas, pero con mayor análisis, con mayor desarrollo, y que tiene algo que no va a parar de crecer, y me parece sumamente interesante. Y por último, les quiero contar, el 13% nos contó que tenía otras áreas. Entonces fuimos preguntando cuáles eran esas otras áreas, y acá les quiero contar. Hay un área que trabaja con beneficios y comunicación, otras que están desarrolladas para el área de bienestar, planeamiento estratégico, clima interno y cumplimiento de normas de calidad, control y coordinación de transporte de personal. Acá tuvimos varias empresas que tenían a alguien destinado. Son empresas que tienen a sus personas trabajando en distintos lugares. Eso hace que las personas necesiten mucha coordinación de su transporte, entonces necesitan tener a alguien destinado para esto. El cumplimiento de auditorías de clientes. Hay empresas que ya tienen un área que trabaja la marca empleadora, cosa que es muy importante para lo que hablaba Sheila de retención de cada una de las personas, de atracción de talento.
Hay empresas que tienen la experiencia del empleado, gestión del cambio, indumentaria, y por último, medición de performance. Hay empresas que tienen a alguien trabajando 100% en eso, en la medición de performance. Bueno, medio ambiente y seguridad patrimonial. Acá nosotros identificamos que para algunas empresas el área de seguridad patrimonial, portería, pertenece, está dentro del área de capital humano. Después las relaciones con la comunidad y RCE, que vemos que ha crecido y que está dentro de las áreas de capital humano. Y una de las últimas, y que me encanta, es el área de transformación, y cómo se ha ido desarrollando y ha ido creciendo dentro de las organizaciones. Shaylee. Bueno, acá le queremos contar con Lu, que es un poco para hacer un cierre de todo esto que hemos venido hablando, que hoy en día los nuevos incentivos, o lo que vemos de que está en gran auge dentro de las empresas, es hacer este balance entre la vida personal y la vida laboral, generar este compromiso, esta confianza dentro de los equipos de trabajo, sumamente importante, y uno habla de compromiso y confianza y cree que son procesos súper fáciles, pero no, llevan mucho tiempo, pero cuando generamos realmente equipos con un gran nivel, que en realidad no son un grupo, que se transforman en un equipo, que es uno de los elementos, la verdad que se ven cambios muy grandes en el cumplimiento de los objetivos, en el desarrollo de la empresa. Aprender a escuchar más de lo que habla el colaborador. Si nosotros nos tomamos un tiempito en poder escuchar qué es importante para cada uno de ellos, vamos a poder generar distintas estrategias, mejor conexión con los colaboradores, desarrollar beneficios que son a medida, no pensando en qué es lo que creo a veces que se hace en el mercado, sino pensar qué es realmente lo que se valora. Escuchar para aprender, para entender de que hay distintas situaciones y cómo la empresa puede acompañar a los colaboradores y así poder gestionar este compromiso. Y cuando busquemos permanencia, arriesguemos. Pensemos en la persona, cómo la podemos desarrollar, de qué manera vamos a hacer de que esa persona se quede, nos elija, cuál va a ser el plan de trabajo que va a tener. Lucy, ¿querés ayudarme? Sí, a eso de permanencia es esto de que todas las empresas hoy están lidiando con que la generación nueva, digamos, no está, los buscan y no quieren, digamos, quedarse mucho tiempo en el trabajo, pero es esto que decía Sheila, armemos planes de carrera, démosle flexibilidad. Digamos, la persona que quiere crecer, ¿sí? Que está dispuesto a crecer, si le damos flexibilidad en todo lo que marcó Sheila anteriormente, está dispuesto a quedarse. Que promovamos más, no el resultado en sí, sino el intento de hacerlo, ¿sí? Como que no remarquemos si está o bien o mal, si bien hay que ser lógico en esto, pero como que resaltemos que lo intentó hacer. Y el crecimiento es que cuando hayan algunos problemas, los transformemos en propuestas. Bueno, esta es la circunstancia que está, este es el problema, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos darle una vuelta de rosca para que desde el otro lado del colaborador se sienta, esto que habló más temprano Sheila, sienta que es parte de la empresa, se sienta escuchado y logremos que él también se sienta, tenga el sentido de pertenencia? Esto me parece muy importante. Hoy ya no es todo el sueldo, sino va la flexibilidad y el bienestar del colaborador hacia otra mirada. Bueno, yo les quiero contar que tengo una pregunta que me hacen, que me preguntan cómo ayudan los procesos, para estos procesos de transformación, ¿qué es lo que más te ayuda? Bueno, en estos procesos, para mí, la transformación o la digitalización de los procesos, creo que es una de las cosas que más nos ha ayudado a hacer nuestra tarea dentro de Capital Humano más eficiente. ¿Qué nos ayuda? El hecho de hay mucho software que nos ayuda a hacer la gestión y que nos ayuda a hacer esa gestión más simple. Y acá sí tengo otra pregunta, que es cómo te complican o qué tan complicado es con las distintas generaciones. Y ahí hay un punto, el transitar las distintas generaciones en una organización es algo que venimos lidiando previo a la pandemia,
Y digo lidiando porque a veces se hace difícil poder encontrar una misma acción del área de capital humano que pueda ser transversal para todas las generaciones. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que encima hubo generaciones que eran menos amigables a determinada digitalización de todos los procesos y tuvieron que acelerarlo rápidamente. Entonces hoy, para las empresas fue muy importante la digitalización de sus procesos, el incorporar la tecnología en cada uno de los procesos, y eso ha hecho que estas personas que eran más reacias tuvieron que rápidamente adaptarse y dejar de pensar como la posibilidad de estar virtuales era el no trabajar. Entonces, creo que la digitalización de los procesos ha sido trascendental a la hora de generar esto, de poder generar el engagement, aun cuando no la estás viendo a la persona. Creo que las áreas de capital humano tuvieron que crecer mucho porque lograr el compromiso a la distancia es mucho más difícil, lograr la escucha a la distancia es más difícil, y que las personas quieran quedarse en esta empresa fue más difícil. Y como el home office llegó para quedarse, no porque sea 100%, pero las modalidades híbridas y distintos tipos de modalidades, hoy los vamos a seguir teniendo dentro de las organizaciones. Creo que la digitalización, haber encontrado e incorporado todas estas herramientas digitales, son sumamente importantes. Y me dijeron que no tengo que hablar mucho más porque tengo que ser respetuosa con los 45 minutos, y ya nos pasamos unos minutitos. Yo tengo algunas preguntas. Gonza, ¿puedo leer las que me han mandado? ¿Sí? Dice que sí. Sí, Pau, ahí te las pasé por Bien. chat, así que podrás responderla ahora. Perfecto. Voy a volverme, tengo preguntas, un segundo, me voy a volver un poquito más acá. Acá. En estos procesos, la primera de las preguntas, el proceso de onboarding, me preguntan el proceso de onboarding cómo se modificó, y si esto ya pasa a ser un área dentro de las organizaciones. Y eso es que sí, hoy hay muchas organizaciones que las personas están muy dedicadas, no es a quedarte la bienvenida el primer día, sino que es un proceso que dura varios meses dentro de la organización. Y mientras más profundo es el proceso de onboarding y mejor es el proceso en el cual nosotros hacemos el acompañamiento de la persona, yo he visto que las organizaciones trabajan mucho en ese proceso de acompañarlos, porque es lo que logra el compromiso más importante. Y como estamos hablando de organizaciones donde a las personas en muchos casos no las vemos presencialmente, este proceso es más profundo, es más largo, y necesita ser muy importante. Las organizaciones identificaron que siendo muy conscientes en el onboarding, logramos que las personas tengan una permanencia dentro de la organización con un compromiso más alto en ese proceso. Entonces esta es una de las primeras preguntas que me hicieron, y cómo hoy hay gente trabajando 100% en este área de onboarding. Después, la atracción de talento y general. La otra pregunta que me preguntaban era ¿cuánto real es que las empresas trabajan en la marca empleadora? Es muy real. Hoy las redes sociales son nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo. Ahora no recuerdo cómo se llama la plataforma donde los colaboradores escriben su experiencia en la organización. No sé si se acuerda alguien el nombre de esas plataformas. Esas plataformas, las personas nos ponen cómo se sienten en la organización y cómo son, a ver si alguien lo puso, díganme, cómo fue su experiencia y y nos puede ayudar o nos puede traccionar muy para atrás, porque hoy se fijan las personas antes de ingresar a la organización, leen qué fue el que puso, el que se fue contento, el que se fue enojado de nosotros. Entonces hoy la marca empleadora es muy importante, y estar atento a cada uno de los comentarios que se hacen en estas plataformas es fundamental. No sé si alguien las puso, chicas, díganme porque no estoy leyendo el chat. Sí, sí la pusieron. Glassdoor. Ah, perfecto. Glassdoor es una, hay 3. Glassdoor es una, siempre les recomiendo a las empresas, métanse, miren, sondeen qué dicen la empresa de tu empresa, pero además qué dicen de empresas en las que vos tenés competidores directos, qué dicen las empresas que te pueden llegar a sacar gente. Bueno, y otra de las preguntas que tengo es,
todas tienen que ver con la transformación de cada uno de los procesos que están en este slide, se ve que a la gente le ha gustado un montón, y cada uno de estos slides tiene mucho que ver con la transformación de la empresa, con la transformación de los procesos de la empresa y cómo han acompañado, cómo nos transformamos el área de capital humano y cómo nos apoyamos en las herramientas digitales que hoy son sumamente importantes, aun cuando tengamos 100% presencial, porque podemos fortalecer la cultura, podemos fortalecer la comunicación, a través, aun cuando estemos 100% presencial, a través de todas las herramientas digitales. Bueno, ahí Gonza me dice que tiene una pregunta. Sí, Pau, acá Susana pregunta si hubo un aumento en cuanto a las capacitaciones online o si ya hubo un desgaste en cuanto al formato. Susana, un desgaste total. Es impresionante, nosotros trabajamos mucho en la industria del software y los chicos están sumamente acostumbrados a hacerse todas sus capacitaciones online. Y una de las cosas que más piden es poder generar capacitaciones presenciales. Necesitan la presencialidad. Entonces, por ahí, lo que no hacemos es que reemplaza una 100% la otra, lo que hacemos es mixear. Es a una formación online, cerrarla con una acción presencial, es poder acompañar un proceso con el otro. Hoy, los otros días hablaba con una persona que hace 100% capacitaciones de liderazgo y me dijo, tuve que volver 100% a la presencialidad porque es muy importante lo que se va generando. Entonces, no se reemplaza una con otra, se potencian. Hoy la gente necesita volver a verse, a conectarse, en la medida de lo que se puede, en muchos casos se logra. Chicas, no, que aparte generás trabajo en equipo, el conocimiento de los colaboradores en la empresa, o sea, se realizan muchas acciones, por eso es que no se puede dejar tampoco de que todo sea online, tiene que haber un equilibrio entre las dos. Y lo que si es online, el sincrónico es muy importante. Este momento, como ahora, nos estamos escuchando, conectando, aun cuando es online, sincrónico es muy fuerte. Pau, y acá también preguntan si bajó la productividad en cuanto al home office y cómo se mide esa productividad, cómo las empresas la pueden llegar a medir esa productividad. Es re difícil. En muchos casos, una de las cosas que se identificó, hay algunos estudios, una de las cosas que apareció es que muchas personas se volvieron multiempleo. Esto quiere decir que la persona, manteniendo su productividad en la organización, pudo hacer otra tarea. Por ejemplo, ¿dónde lo identificamos? En algunas organizaciones, en aquellos que trabajan en el área de capital humano de una empresa, pero además hacen otras cosas por afuera. No bajó su productividad, pero su tiempo le rinde. Puede ser el tiempo de ir y venir, puede ser que además la motivación de poder hacer otra cosa. Hoy no está 100% comprobado que haya bajado la productividad. Sí hay tiempos, el tiempo del traslado es un tiempo que la gente aprovecha más, y como todo, hay empresas que están como más a favor, empresas que están más en contra, pero hoy yo te diría, bajar la productividad de las personas que están 100% online, no, pero sí se detectó que hay tiempos ociosos que se ocupan mejor, no siempre en la empresa, ¿no? Pero que sí se ocupan mejor. ¿Chicas? Sí. La verdad es que en un inicio hasta incluso muchas empresas tomaron el tema del tiempo para poder medir, hacían distintas acciones para poder medir el tiempo que la persona estaba conectada realmente, para poder medir, pero la verdad que el tiempo no te daba que si realmente cumplió o no con los objetivos y con el trabajo que tenía que realizar. Entonces sí fue un tema como bastante difícil porque la verdad que al principio de la pandemia poder medir la productividad costó bastante. Hoy en día, por eso la modalidad, por lo general, intentamos que sea híbrida. Excepto que sea más empresa de software, pero una pyme va prácticamente a la modalidad presencial y flexibilidad para que trabaje algún día de forma desde su casa, home office.
pero Eso sí ha es muy sido valorado, bastante difícil. flexibilizar los horarios es súper valorado dentro de para los colaboradores. Es más, fue la pandemia en pymes, si tuviéramos que decir, fue como el beneficio que dijeron todos, la verdad, que era lo que necesitaba. Poder llegar a flexibilizar la jornada de trabajo, llegar un poquito más tarde, salir antes, o incluso poder trabajar desde la casa. Que se puede trabajar desde la casa, y se puede trabajar igual, y se puede trabajar bien. No quiere decir que es 100%, quiere decir que la incorporación. Exacto, exacto. Y hoy son más los candidatos que ante un momento de las entrevistas con nosotros los electores, te hacen la consulta si existe en la empresa la modalidad híbrida. O sea, hoy ya como que la gente también la ha adoptado bastante. Sí, Lo igual teniendo Lo en piden. cuenta que lo piden, pero las empresas también les cuesta bastante teniendo en cuenta cuál es el rubro al cual se dedica. Sí, obviamente. Depende de cada empresa, ¿no? Claro, totalmente. Entonces hace que realmente sea un desafío cómo uno otorga esta flexibilidad y este beneficio. Bueno, para ser respetuosos con los tiempos y haber empezado bien, sabemos que muchos tienen otras reuniones virtuales o no, queremos agradecerle la participación, estamos muy contentos, nos parece increíble volver a juntarnos y lo lindo que es volver a vernos. Les agradecemos mucho su participación, tenemos un par de preguntas que nos han hecho, así que se las vamos a contestar desde individualmente. Y bueno, seguramente tenemos dos eventos más antes del foro, ya se los vamos a ir contando, vamos a generar la comunicación, y por supuesto el 18 de agosto en el foro los esperamos a todos ese día. Gonza. Bueno, desde el equipo de gestión le queríamos agradecer a todos los que han participado el día de hoy, obviamente agradecer a Paula, Sheila y Luciana por haber realizado la disertación, recordarles que obviamente el material estará subido en nuestro canal de YouTube, estará subido hoy, y que nuestros próximos eventos, de cara al foro que se realizará el 18 de agosto, esta vez en un formato nuevo, híbrido, donde podrán presenciarlo no solamente online, sino también podrán asistir al hotel para presenciarlo en vivo, que eso estará todo a través de la página de Eventbrite, en nuestras redes, todo está dado. Decirles que nuestro próximo webinar es sobre la gestión del talento, estará a cargo Damián Wachowicz de Byton, que se realizará próximamente el 7 de julio, perdón. Cualquier duda o consulta que tengan se pueden contactar con nosotros a través de mail, y agradecerles nuevamente por haber participado el día de hoy. Muchas gracias. Impresionante. Gran participación. Sí, re lindo. Caro Bertinato, ay, cuánta gente linda. Hola Natalie. Estoy mirando cada uno de los que van. Gracias, Rodri.